Bueno, estamos al aire en su programa Artillería Bolivariana y queremos darle gracias a Dios como siempre por permitirnos estar aquí cada mañana defendiendo, ¿no?, el nuevo mundo que debe nacer, mundo de justicia, y sobre todo despejar la incógnita del hombre en libertad, ¿no? Pero bueno, una nación, dice un gran filósofo, debe discutir, debe traer al tapete, debe estar en la dialéctica constante los temas que ocupen a la nación, porque sociedad distraída, sociedad dominada. Sociedad distraída, sociedad dominada. Entonces nosotros estamos aquí para eso. Mire, quiero comenzar saludando como siempre el orgullo más grande a el circuito radial Tiuna de Venezuela, en la Gran Caracas, Amazonas, en la Gran Caracas, perdón, la 101.9 FM, en Amazonas, Puerto Ayacucho, te regalo una canción como cantara Reinaldo Alma. Hermoso tobogán de la selva, mi Puerto Ayacucho, te regalo una canción, 94.3 FM en Puerto Ayacucho. En Apure, yo soy tu hijo, te quiero con toda mi alma, Guasdualito, 104.9. En el Orza, pueblo querido, aquí me tienes de nuevo, cantándole a tu llanura como siempre quise hacerlo. El Orza, 101.3 FM. Y en la población de La Victoria, 99.1 FM, La Victoria, qué buen nombre tiene, esa población de Apure, La Victoria, porque será La Victoria la que lograremos allí. La integridad, la soberanía, son los lanceros de paz los que están allí defendiendo, no son otros, no es otro ejército, son los hijos e hijas de aquellos hombres, de Mucuritas, de Vuelvancara, Batallera-Miel, ay Apure, al Apure legendario del Centauro de los Llanos, mi general José Antonio Páez, y sus lanceros, y Pedro Camejo, Juan José Rondón, Leonardo Infante, entre otros. Pero son los mismos, es Apure. Bueno, y bien lo decía nuestro general en jefe Vladimir Padrino López, pretenden la estrategia imperial es tratar de dividir, balcanizar al Apure, a la patria venezolana. Una vieja estrategia, pues, ya tienen tiempo en eso, la operación Gedeón, el intento de magnicidio desde Colombia, sabemos, diría mi comandante Chávez, por más que se tongonen, siempre se les ve el bojote. Y repito, yo siempre me hago eco simple y llanamente de las palabras de mi general en jefe, Vladimir Padrino López. Aquí tenemos un solo liderazgo, no hay cuatro, ni intervención extranjera, ni directrices del norte, no. Nueva Esparta, por la mar, sigo con el circuito radial Tiuna, Nueva Esparta por la mar, 91.1 FM, en Barinas, linda Barinas, 93.5 FM, en Lara, Barquisimeto, en Aguará, Lara, la ciudad musical de Venezuela, 88.5 en el Zulia, Paraguaypoa, región zuliana, Paraguaypoa, la gaita, una gaita, 103.7 FM, Guarero, 98.1 FM, Casigualcubo, 94.9 FM, Táchira, San Telmo, 90.7, Rubio, 102.7 FM y Ureña. Bueno, por allá nos ven por el Táchira y, bueno, ya nos escuchan en la población de La Victoria. Victoria, será nuestra victoria será la paz, la defensa territorial. Mire, mi general en jefe, en la rueda de prensa que dio mi general en jefe Vladimir Padrino López, muy contundente, hablaba de la batalla comunicacional y cómo las mentiras por sí solas se han ido desmontando. Si usted revisa en internet
Es un arma de doble filo, pero revise allí el tema de Colombia. Y cómo nosotros hemos sido víctimas. Nosotros en un primer programa que hicimos, presentamos en la Cumbre de Río del año 2008, cómo nuestro camarada Rafael Correa, expresidente del Ecuador, camarada, luchador, denunciaba, ¿no?, cómo Colombia, el gobierno colombiano, quiero decir, ¿no?, violó soberanía bajo unos falsos positivos. Son los reyes de los falsos positivos. Hay un historial, mire, solo hay que medio investigar un poquito. ¿Ah? Hubo un tiempo en que se pagaba, el sargento, para que usted tenga en cuenta, sargento Álvarez, se le pagaba a los militares del ejército colombiano por atrapar guerrilleros. ¿Ustedes saben qué hacían? ¿Ustedes saben qué hacían? Bueno, agarraban a un campesino, lo disfrazaban, mira, aquí está mi guerrillero que yo atrapé. Falso positivo, pues, para cobrar el dinero, pues. Vaya barbarie. Vaya barbarie. Y repito, aquí está el nacimiento, en este libro, mi sargento Álvarez, que está aquí, ¿por qué se infartó Colombia? Con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Cuándo nace la guerrilla y cómo se va desvirtuando, y luego cómo el narcotráfico se infiltra en la política, ahora llamada narcopolítica, porque como bien lo decía nuestro general en jefe Vladimir Padrino López, el crecimiento económico no es real, obedece a dinero del narcotráfico en Colombia, obedece a eso. Pero algún día, como lo he dicho yo aquí, en 1000 oportunidades, algún día el pueblo de Colombia tendrá un presidente pueblo como Gaitán. Un presidente a la altura de lo que reclaman esos pueblos, toda la vida oprimido por más de 70 años, desplazado. Aquí viven, repito, más de 6 millones de colombianos, producto de esa guerra. Y como decía nuestro camarada presidente Rafael Correa, ¿cuánto nos cuesta a los estados que hacemos vida fronteriza con Colombia, con la hermana República de Colombia, producto de un gobierno irresponsable, hay que decirlo, que no cuida su frontera, jamás las ha cuidado? Le conviene. Tienen más de 70 años, no quieren la paz. ¿Y cuántas veces nosotros hemos tendido la mano, mi sargento Álvarez, para la paz en Colombia, por todo lo que nos cuesta? Nosotros, esta misión tiene más de 7 años, 5 años, la misión, si no me equivoco, la misión socialista Nueva Frontera de Paz, al frente de mi mayor general Izquierdo Torres. Y cómo trasladamos todos los beneficios del Estado venezolano hacia nuestras fronteras. Y como son una frontera altamente viva, como bien lo explicaba mi general en jefe, vaya explicación, sin desperdicio, real de lo que sucede, para entender a plenitud lo que pasa en nuestras fronteras. Y cómo somos víctimas de un conflicto, repito, que tiene más de 70 años. Y cualquier cantidad de grupos irregulares allí, que nacen después del bogotonazo, después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Ay, mi amada Colombia, diría nuestro libertador, mi amada Colombia. Y cuando decía mi amada Colombia, era el sueño latinoamericano, porque Colombia era Nueva Granada. Y Colombia es en honor a Miranda, que Bolívar le pone Colombia, el sueño algún día, como decía esa canción que escuchábamos al comienzo del programa. Tus hijos y mis hijos entre canciones de selva se abrazarán algún día. Y tus hijos y mis hijos, porque somos un pueblo hermano, somos un pueblo hermano. ¿Quién nos quiere dividir?
Como decía Lee Primer en su canción, La guerra por el petróleo. ¿Quién? Bueno, el imperio, el gobierno norteamericano, que parece destinado por la providencia a plagar a la América de miseria en nombre de la libertad. Tienen años en esto y utilizan tristemente a este gobierno que se ha convertido, este gobierno colombiano, en lacayos del imperialismo y en un problema para la región, producto del narcotráfico. ¿Cuánto se han incrementado las incautaciones de drogas desde que se fue de aquí la DEA? Destruidos los cultivos en Colombia. Los campesinos, si no siembran coca, no hay otra producción que no sea esa. El mayor productor de droga del mundo se llama el gobierno colombiano. El gobierno colombiano. No así su pueblo. ¿Cuánto han sufrido? Repito, con nosotros conviven más de 6 millones de colombianos. Hermanos, somos un pueblo hermano. Y yo seguiré creyendo en esa canción de Lee Primera, repito. Mire, este problema es de vieja data, repito, más de 70 años. ¿Y cuántos hombres, cuántos recursos nos cuesta a nosotros mantener la paz en la frontera? La paz en la frontera. Pero bueno, con la vieja estrategia imperial de querer balcanizar, de querer aquí montar sus centros de operaciones para la distribución de droga, bajo fórmulas que son de Colombia, como diría mi general en jefe, son de Colombia, del gobierno colombiano. Y quiero señalar siempre al gobierno colombiano, porque repito, el pueblo de Colombia somos un solo pueblo. Somos un solo pueblo. ¿Quién no tiene un familiar en Colombia? Álvarez. Ya nuestro ahorita. Y toda esta problemática lo que hace es acrecentar los lazos de hermandad entre los pueblos. Pretenden manipular. Si vimos la rueda de prensa de nuestro general en jefe, ahí están pues, señores creando falsos audios, tratando de manipular a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de la prensa. No podrán. Ya estamos curtidos en este tipo de combate para desmontar las mentiras y nos vamos a la realidad del terreno. Allí estamos. ¿Cuántas jornadas sociales ya se han hecho en Apure? Y ya nuestra población consciente. Pretendieron difamar, deslegitimar la actuación de la Fuerza Armada. Lo que no saben ellos es que el pueblo y la Fuerza Armada son uno solo. Y romper esos lazos de amistad es, por así decirlo, imposible. Es imposible. Es imposible. No podrán, y mucho menos con el Apure legendario, mucho menos con nuestros apureños, mucho menos con nuestros apureños. Porque repito, de ahí viene la estirpe de los guerreros de paz. De ahí viene la estirpe. No podrán con los apureños. No podrán. Sabemos de qué estamos hechos. Y ustedes los que están haciendo, que se les está revirtiendo, porque ustedes pretenden dividir, declarar un Estado fallido, pedir una intervención internacional, no podrán, porque lo que han hecho es acrecentar la nacionalidad, el patriotismo de todo y cada uno de los venezolanos, que estamos dispuestos
a irnos a Apure todo, si es necesario, a defender a nuestro Apure, a nuestros llanos, a nuestros apureños. Porque todos somos de Apure. Yo soy de Apure, tierra de Ramón Castillo, donde no se busca tono para entonar un pajarillo. Ayer escuchaba yo a Walter Silva, un colombiano, cantante de música llanera, el que canta el chino de los mandados. Vecina, ¿cómo le va? Manda a decir mi mamá que si no puede prestar un pocillito de manteca, que amanecimos sin plata, aquí en la tienda ya no fían, porque va grande la cuenta, que por más tardar mañana, si Diosito no la presta, baja un carro platanero, unas 2 pachas vendemos, hacia alguito se solventa. Ese es Walter Silva, nuestros llanos, es una misma cultura. Entre otros cantantes de música, y hacemos vida y festivales juntos, en Villavicencio, contrapunteo, entre Colombia y Venezuela. Somos un pueblo hermano. Seguro que ahí está la vieja estrategia imperial. Repito, tienen años. Son lo mismo de la operación Silverco, Gedeón, de La Guaira, ¿se acuerda, Vicente Álvarez? Es la misma. Tienen años intentando destruir a Venezuela. No podrán, Venezuela seguirá de pie defendiendo su soberanía con patriotismo, dispuesto, como es el juramento que hacemos los militares, a perder la vida si fuese necesario. Lo hizo el Ejército Libertador. Siempre recuerdo aquella carta del Libertador a Mr. Irwin. Mire, yo no discuto más con usted, señor norteamericano. Diplomático, Mr. Irwin. Más de la mitad ha muerto en combate. La que queda desea correr igual suerte. Ahora, ¿por defender qué? Por defender a nuestros pueblos. ¿Por qué nosotros hemos apostado tanto a la paz en Colombia? Y hemos tendido tanto la mano desde nuestro comandante en jefe, comandante Hugo Chávez, hasta nuestro comandante presidente Nicolás Maduro. Porque la paz de Colombia es la paz nuestra. Pero ustedes no quieren la paz, señores del gobierno colombiano. O sea, la verdad es que hay que decirlo, repetirlo hasta el cansancio. Muchos lo saben. Vaya que Colombia tiene problemas. Vaya que tiene problemas. Repito, nosotros somos víctimas de un conflicto que tiene más de 70 años. Y yo no sé si el señor Iván Duque olvidó quiénes son sus padres fundadores. Pero aquí está Gaitán. Y aquí se peleaba, mi sargento Álvarez, contra las bananeras, Fruit Company, que explotaba obreros colombianos. Gaitán. ¿Por qué se infartó Colombia? ¿Por qué? No podrán con nosotros. Vamos a ver un video de mi comandante Chávez y regresamos con más de artillería bolivariana. Además, todos nosotros sabemos el grado de penetración que los factores violentos de Colombia han logrado en nuestro territorio y nos causan muchos problemas de violencia guerrillera, violencia paramilitar, narcotráfico. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que esos problemas que vienen de Colombia no sigan penetrando el territorio venezolano y la población venezolana y afectando nuestro desarrollo. Y muchas otras derivaciones de esos problemas. Aquí en Apure yo sé, y también en el Zulia, que hay penetraciones de paramilitares, hay penetraciones de grupos guerrilleros colombianos, hay penetraciones del narcotráfico, hay grupos violentos, incluso entonces hay venezolanos que se valen de esa situación para sumarse
a ese camino de violencia. Por ejemplo, este grupo que llaman el FBL. Yo lo vuelvo a repetir. Ellos se llaman Fuerza Bolivariana de Liberación. Es mentira. Yo y el país, ni la Fuerza Armada, ni los gobiernos locales, ni el gobierno estatal, ni nadie aquí puede estar reconociendo esa tal llamada Fuerza Bolivariana de Liberación. Aquí la Fuerza Bolivariana es el pueblo, es el gobierno revolucionario. Ahora, como yo sé que hay grupos de venezolanos, están muy equivocados, están pero con la brújula perdida. Es como que me digan, no, que el sol sale, bueno, por el oeste. Está equivocado. Si algunos están actuando de buena fe, yo les sigo haciendo un llamado. Este gobierno no necesita tener guerrillas. Este pueblo no necesita tener guerrillas que lo apoyen. Es mentira que están apoyando al pueblo. Lo que le hacen es un grave daño al pueblo, un grave daño a la revolución, un grave daño a la estabilidad de estas regiones, un grave daño a la economía de estas regiones. Es totalmente falso. Entonces, si es que algunos actúan de buena fe y de verdad son bolivarianos, bueno, dejen las armas, salgan de aquí, vamos a sembrar árboles. Una vez les dije, vamos a sembrar café, intégrense a la vida, que hay tanto que hacer, a la vida económica, a la vida social, al trabajo voluntario. Si aquí en el territorio apureño, en el territorio del estado Amazonas, en el territorio tachirense, o en el zuliano, o en el barinés, sobre todo en la frontera, hace vida o penetra un grupo guerrillero colombiano, debe ser detenido, debe ser neutralizado. Sea cual sea la guerrilla, que si el ELN, que si la FARC, si ellos tienen su lucha en Colombia, váyanse para Colombia, no tienen nada que hacer en Venezuela. Siempre lo he dicho, no tienen nada que hacer en Venezuela. Si es un grupo paramilitar, igual, no tienen nada que buscar en Venezuela. Debe ser detenido, debe ser neutralizado. El que sepa dónde está un grupo guerrillero, o paramilitar, o de FBL, o algún dirigente de eso, tiene que denunciarlo, sin temores de ningún tipo. No podemos nosotros caer en la cobardía o ceder al chantaje. Tenemos que levantar los niveles de seguridad y soberanía. Aquí hay un solo gobierno, hay una sola fuerza armada y hay una sola ley en Venezuela. No hay estados paralelos. Uno solo es la soberanía. Bueno, muy bien. Vamos a terminar. ¿Dónde está la ficha de los muchachos? A ver. Nos dejó el Libertador y a defender con amor su herencia nos llama, y a defender con amor su herencia nos llama. Bienvenido nuevamente a este su programa, Juan Carlos Túnez. Tanus. Oye, siempre se me olvida, vale. Mira, muchas gracias. Yo voy a mostrar los regalos que me traíste, vale. ¿Cómo no? Juan Carlos vino hoy cargado de regalos. Miren esto. Herramienta internacional sobre la migración. Está aquí, muéstramelo ahí. Muestra mis regalos. Ya voy a leerlo. Aquí estamos, un solo pueblo. Somos un solo pueblo. Qué bueno que, oye, cosas de la vida, Juan Carlos. Sí, señor. Cosas de la vida, Juan Carlos y yo nos conocimos
por medio de un amigo, y yo creo que esta amistad por siempre perdurará, como dice la canción de la primera. Ahora le debo yo los regalos a Juan Carlos, me trajo, mire, para cuidarme, aquí está, ¿ves? Protección de la mascarilla para cuidarnos contra el COVID-19, pero de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela. Repito, aquí está, colombianos y colombianas en Venezuela, con una agenda. Espero visitarte pronto por allá, ¿vale? ¿Cómo no? Con mucho gusto, allá estaremos. Y Estamos atentos. hacer un programa desde allá. Sí, claro. Podemos hacer un programa desde allá. Nos llevamos las cámaras y grabamos, ¿ah? Invitamos muchos colombianos. Y invitamos a colombianos para que vean que somos un pueblo hermano, y que son los gobiernos, y de eso nos va a estar hablando Juan Carlos siempre aquí, que honor tenerte nuevamente. Muchas gracias. Cada 2 meses dijimos. Cada 2 meses. Tienes un compromiso con Tefán, tienes un compromiso. somos un mismo pueblo. Yo hablaba en estos días, Juan Carlos, de Atanasio Giraldó, de Ricauter. Antonio Ricauter. Éramos un solo ejército, no eran neogranadinos, venezolanos, bolivianos, peruanos, era un solo ejército, eso somos. Y luego vino la estrategia imperial de dividirnos, pues, como pasó en el caso con Panamá, porque Panamá era parte de Colombia. Y bueno, desafortunadamente el imperio y sus lacayos en el mundo logran un movimiento secesionista, separan a Panamá de Colombia, se apoderan del canal de Panamá, llenan de miseria ese pueblo, porque siempre es así, siempre es así. Pero bueno, bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Teniente Coronel. De verdad que es un placer acompañarle en este ejercicio comunicacional e informativo para la audiencia de TV Fan. Vamos para Radio Tiuna también. ¿Cómo no? Necesito llevarte para Radio Tiuna. ¿Cómo no? Con Para mucho que gusto. defendamos allí hermanado como un solo pueblo, ¿no? Nuestra soberanía, nuestra hermandad, sobre todo Colombia y Venezuela. Creo que no hay más lazo de amistad, yo no estoy diciendo nada, que no tengamos lazo de amistad con el Ecuador, con el Perú, pero con Colombia es algo muy especial, muy especial. Sí, vamos, a lo largo de la historia y en nuestro presente vivencial, así lo vemos, ¿no? No hay forma alguna. E incluso cuando han habido procesos en esta guerra de quinta generación que intentan alimentar la esperanza para dividir, pues se encuentran con ejercicios truncados, ¿no? Pero en la franja fronteriza, tanto colombianos como venezolanos estamos completamente claros de que estos pueblos tienen unidad histórica, pero además nos necesitamos unos a otros. Creo que ahí está el ejercicio o el gran temor que tiene la oligarquía colombiana en relación a el desarrollo del proceso cultural de lo cívico-militar que se embriona desde Caracas, desde Venezuela, y que en la frontera tiende lógicamente a desarrollarse. Creo que es parte de los temores que hoy tiene la oligarquía colombiana, y esos temores se trasladan al plan imperial estadounidense, sin duda alguna, ¿no? Pero el pueblo, nuestra gente está consciente de que el proceso de unidad no se puede resquebrajar frente a la arremetida que en algunos momentos esta guerra de quinta generación se acentúa en la frontera. Esa es nuestra realidad. Además porque somos los mismos, ya lo habíamos señalado, ¿no? Muy difícil separar un andino de acá, un andino colombiano o un guajiro, más aún con los desarrollos de estos últimos 20 años en Venezuela. Estas últimas 2 décadas han sido frustradas en algunos escenarios, pero creo que hemos desarrollado muchos principios frente al tema de la integración. Y en eso así no se exprese y se piense que los pobladores de la frontera están, digamos, alineados en la direccionalidad incorrecta. Por el contrario, la población es consciente de que los principios de unidad fueron fortalecidos en estas últimas 2 décadas desde Venezuela, y sin duda alguna el que hoy en Colombia haya resultados electorales distintos a los tradicionales, usted lo señalaba con el tema de Panamá, con la guerra de los 1000 días, esa confrontación militar entre liberales y conservadores, y entre comillas, frente a la posibilidad de darle una respuesta o de que uno le ganara al otro, invocaron a los Estados Unidos, y mire, Estados Unidos llegó y de hecho dividió, reinó con Panamá, se terminó la guerra de los 1000 días y ahí liberales y conservadores empezaron a desarrollar la hegemonía del poder. Pero hoy hay unos actores distintos que no son liberales, que no son conservadores, que pueden estarse mostrando
alternativo, con todas las, digamos, las diferencias que se pueden encontrar con alcaldías como la de Medellín, la de Bogotá, la de Cali, e incluso alcaldías locales como la de Cúcuta, pues sin duda alguna muestra que la hegemonía liberal y conservadora ya tiene un proceso de decadencia. De hecho, la oligarquía también ha jugado un factor de dominación y entran a desarrollar partidos desprendidos de los liberales y los conservadores para sostener parte de la hegemonía dominante. Pero así es la historia, esa es la que estamos hoy reconociendo, reordenando para que los chicos que vienen, los que están hoy en la escuela, los que van al liceo, los que van a la universidad, tengan presente que por encima de cualquier diferencia que se pueda tener, los pueblos se mantienen unidos. Unidos, así es. Pero quería hacerte una pregunta, ¿no? Conversábamos tras cámara antes de comenzar el programa. ¿Cuál es el interés real del gobierno de Colombia, ¿no? Porque sabemos que no pareciera, y todas las pruebas así lo señalan, que no quieren la paz, no quieren la paz en Colombia. No quieren acabar con el tema de la guerrilla, no quieren acabar con el tema del narcotráfico. Pero ¿qué hay detrás de ello? La guerra es el negocio. Si la guerra, fíjese, el grito de independencia fue en 1810. La primera guerra civil se vivió a partir de 1812, enfrentando lógicamente a la recomposición del ejército español. Desde 1812 hasta el 2021 no hemos tenido un solo día de paz y tranquilidad. ¿Por qué? Pues porque sin duda alguna... Y estamos hablando desde 1810. Correcto. Grito de independencia, primera guerra civil en Colombia, y algunos historiadores, caso de Líbano Aguirre, señalan que las guerras civiles en Colombia pueden superar los 33 que se reconocen en la historia, ¿no? Pero iniciamos con 1812 y ese ejercicio de guerra le ha favorecido a la oligarquía que hasta hoy domina y domina con el gran negocio de la guerra. ¿Por qué la guerra es un gran negocio? Bueno, la guerra es tan buen negocio que puede dar premio Nobel de Paz, que puede dar, sí, esa es la realidad, ¿no? Sí, lo hemos visto. Porque, claro, lo hemos vivido además, 2016 es un escenario real para poder interpretar ese concepto de la guerra como el mejor negocio para la oligarquía. En guerra la oligarquía ha gobernado. Sin la guerra perderían la posibilidad de tener sometido al pueblo colombiano y sin duda alguna perderían escenarios de poder local, real y nacional. Entonces, cuando la guerra es el gran negocio, ¿qué tienes que hacer? Tienes 570.000 hombres vinculados a la guerra, cada uno te puede costar en promedio 20 millones de pesos mensual, y eso te da un presupuesto en el de este año 2020 de cerca de 30 billones de pesos, eso es mucha plata, para sostener la guerra, y por eso veíamos la aprobación de los presupuestos anteriores, después de la firma del acuerdo con la guerrilla de la FARC en el año 2016, veíamos cómo los presupuestos, en vez de ir disminuyendo en el manejo se incrementaron. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué si para 2021 ya no hay guerra con la FARC, por lo menos 10.000 fusiles se pararon, que son bastantes, cómo es que los recursos no van para educación o no van para el tema agrícola? Sino al contrario, lo incrementan. Claro, porque el negocio de la guerra está justamente orientado a que los Estados Unidos, Israel, las transnacionales puedan sacar recursos con mayor facilidad. Es decir, si la guerra no fuera el negocio para ellos, ya se hubiese concebido un gran acuerdo de orden nacional cuando se terminó esa fase de confrontación con la FARC, que fue en el 2016, pues se pudo haber vinculado la guerrilla del ELN y se hubieran quedado sin piso. Si la guerra no fuera el gran negocio para la oligarquía, tuviéramos una reforma agraria rural integral ya determinada, porque la tierra es un factor de poder en Colombia y hoy necesitamos que 6 millones de hectáreas de tierra se le entregue al campesino colombiano y eso podría distensionar sin duda alguna. Ahora, ¿por qué no se hace? Pero eso no sucede. No ha sucedido hasta ahora. No ha sucedido hasta ahora. Pero existe la esperanza de que suceda. Sin duda alguna. ¿Por qué? Claro. Porque ya hemos visto cómo se crece en términos de lo electoral, hemos visto cómo se crece en el mejoramiento de conciencia y ahí Venezuela tiene una responsabilidad a la oligarquía, no todo lo que dice la oligarquía es falso, ¿no?
La oligarquía colombiana dice que Venezuela está insubordinando el continente, el costado sur del continente, y tienes razón. Los procesos sociales en Venezuela han pegado con tanta efervescencia en Colombia que hay un mejoramiento en los niveles de conciencia. Esa es una responsabilidad, creo que además es una responsabilidad que hay que asumirla. Por eso es que dicen que somos un mal ejemplo para la región, dicen desde el imperio, por supuesto, ¿no? Bueno, y lo repiten desde la Casa de Nariño. Entonces, como eso es así, hay procesos de empoderamiento en lo local, en Colombia, experiencias además no solo organizativas en lo social, sino también en lo productivo y en lo económico, incluso hasta lo financiero. Y eso muestra que los pueblos asumen la responsabilidad porque hay ejemplos reales donde el presupuesto se puede repartir y se puede atender cada una de las necesidades, sin tener que estar pensando en que le incluyo al rublo del manejo del recurso de la guerra para el año 2021, porque sin duda alguna allí voy a financiar lo que los Estados Unidos me están pidiendo que les compre: armas, asesoría, equipamiento, y que digamos, los aliados, el caso de Israel en Colombia, también juega un papel clave e importante en el tema del manejo de presupuestos. Pero creo que hay un nivel de conciencia muy interesante, los procesos de orden local. Cuando la gobernación del sur del país, Nariño, se produce y queda en manos de los no tradicionales, de Antonio Navarro Bol, el guerrillero del M-19, el pueblo se da cuenta que hay una administración distinta, pero que además el presupuesto anterior que no alcanzaba, hoy ese presupuesto en esa primera administración llegó a todos los sectores e incluso a los que tenían, a los pudientes, les dejaron presupuestos para ejecutarse, pero al pobre, al que no tenía, vio y sintió como una administración distinta podría ser, sin tener que usar las armas, la posibilidad de transformar, y eso significa niveles de conciencia, y así ha ocurrido. Ahora, la oligarquía también entiende que su temor obedece sin duda alguna a que ya no es posible remediar a menos que asesinen, como lo vienen haciendo, y o pongan preso, como también lo han hecho en la historia, y o se lo roben a través de la registraduría los comicios electorales del próximo año 2022, cuando se elija presidente y vicepresidente. ¿Por qué? Porque los resultados no están dando, el nivel de conciencia de la población ha mejorado, y este año pandémico, no nos cansamos en repetirlo, ha sido muy favorable. ¿Para quiénes? Para las candidaturas no tradicionales distintas a las hegemónicas en el poder, porque se mostró el vacío, la ausencia de una política en materia de salud, y se mostró el vacío, el sentimiento de quien gobierna desde la Casa de Nariño en relación a cómo atender, o sea, cómo no tenderle a esos 70.000 familiares de los que han muerto, fallecidos producto del COVID, cómo no atenderlos en un programa de asistencia. O sea que busca el gobierno colombiano quizás con esta nueva forma de querer generar la guerra entre dos pueblos hermanos, esconder toda la problemática que presenta el gobierno de Colombia en la actualidad. Claro. Busca esconderlo con la cifra del COVID, entre otras cosas. Bueno, fíjese, las cifras del COVID son, digamos que la cotidianidad, pero además de eso… Claro, es una parte del sector salud, pues como ellos han descuidado a sus poblaciones, no han atendido el sector salud y se dedican a otros problemas que quizás no son para resolver los problemas de los colombianos y atender el tema de la frontera. Pero además quienes han tenido históricamente la responsabilidad, el tema del senador, el senador Álvaro Uribe Vélez en relación a la Ley 100, fue ponente de la Ley 100 que desarrolló todo este proceso de privatización de la salud en Colombia y que hoy tiene a la población colombiana en las condiciones que se tiene. E incluso con todo lo que se ha hecho frente al tema de COVID, la aplicación de las vacunas para los mayores de 70 años y los mayores de 70 y 80 años, muestra lógicamente que estamos llegando por lo menos como de 78, 79 en la cola de quienes van a recibir vacunas. Y a ese ritmo va a ser toda una eternidad inmunizar a la población colombiana. Pero además de eso, los otros programas vinculados al tema de la seguridad social en salud, el tema de pensión, que también fue modificada con la Ley 50, en la que los grandes actores económicos cooptaron a senadores para que se aprobara un mecanismo en el cual los fondos privados de pensión pudieran llegar, recoger el recurso, porque el tema pensional no es el Estado, el tema pensional no es el gobierno quien aporta el dinero, es empleado y empleador en el esquema que se tiene en Colombia.
finalmente entonces logran a través de la Ley 50 generar un proceso para quedarse con todo el recurso. Y los fondos privados de pensiones son un gran negocio, y usted busca los socios de los fondos de pensiones privadas en Colombia y son las mismas transnacionales financieras que nos dominan a través del tema mediático, que nos dominan a través del tema de los refrescos, a través de la cerveza, a través de los licores, porque sin duda alguna hacen parte de las 6 estructuras económicas en Colombia que le ha ido bien en medio de la pandemia. Tenemos 70.000 muertos, pero a empresas como Aldila Lule les va súper bien. Caracol y RCN apuntan hacia arriba. ¿Por qué? Bueno, porque todos sus negocios están vinculados con la macroeconomía, que sin duda alguna le funciona a esos 6 grandes emporios colombianos que están ligados al gobierno, que además no tienen que ver si son liberales o conservadores. A ellos les interesa es que su flujo de caja suene y que al final del periodo contable haya utilidad. Y ahí lo tienen. Por eso la salud se convirtió en el gran negocio acompañado del tema de pensiones, que es parte de la realidad que hoy el pueblo colombiano interpreta. Y incluso en eso sigo con el referente venezolano, interpreta porque cuánto no se daría para que en el marco de la reforma pensional que se dio en Colombia se pudiera hoy pensionar aunque se llegara a la edad y no se tenga el acumulado de la semana. Eso no es posible en Colombia. Todo ese ejercicio que se ha hecho en Venezuela de vincular a más y más pensionados para que puedan vivir dignamente con todas las dinámicas económicas que se están viviendo hoy en el territorio venezolano, eso se añora en Colombia porque sería la posibilidad de obtener algo, e incluso después de haber trabajado tanto, porque se trabaja, se aporta un fondo de pensión, de esos 10 trabajadores, solo uno alcanza a tener pensión en Colombia. De resto, 7 cotizan, pero no alcanzan. Pero jamás alcanzan pensión. Jamás. Y con este mecanismo es casi que seguro que va a ser imposible. Y eso significa una realidad. Ahora, esa realidad está reflejando el nivel de conciencia dentro del tema político. Es decir, ya el pueblo colombiano no se está asumiendo que el gobierno, que Caracol y RCN tienen la razón cuando determinan la matriz comunicacional de las 5 de la mañana y esa es la que termina en el día. Y si hay interés, sigue nuevamente el día siguiente. Y de ahí se replican las cadenas internacionales que juegan justamente al tema, caso concreto Venezuela, pero también el tema de Ecuador, ¿no? Cómo asociaron desde la oligarquía colombiana, desde la fiscalía, cómo se asocian para generar una conmoción dentro de los comicios electorales ecuatorianos para favorecer una candidatura, para favorecer al gobierno sin que le importe nada. Hoy una de las que está punteando las encuestas en Perú, Keiko Fujimori, es casada con un colombiano, que tiene además unos nexos históricos tradicionales con el partido de la U, que significaría el partido de Álvaro Uribe Vélez. Y de igual manera lo que ocurrió con la dictadora Áñez en Bolivia, ¿no? La relación que tiene su pareja, que es colombiano, con actores de la oligarquía colombiana, incluso vinculado al tema del narcotráfico internacional. Entonces, esas son las realidades que se vive hoy en el pueblo colombiano y que ya mejora la conciencia, pero que son temas que la oligarquía no va a poder resolver. Ni este gobierno de la oligarquía, ni si llegara otro de la oligarquía, porque sus intereses están dados en que los fondos y las empresas de salud se lucren y no que se establezca un mecanismo universal de salud. Nosotros vamos a una pausa y al regreso quiero que me hables si ha logrado penetrar el narcotráfico en la política colombiana y quiénes son estos señores, o sea, cuál es el currículo, ¿no? Sabemos que se ha escuchado mucho hablar de ello, ¿no? Pero cuál es la popularidad y la credibilidad que representa Uribe para la política colombiana. ¿Y quién es Iván Duque? ¿No? Quiero que hagamos un lazo entre estos dos personajes allí y luego al tema del narcotráfico en la política colombiana. Vamos a escuchar una musiquita llanera. No te traje a Walter Silva. ¿Te has escuchado a Walter Silva? Sí. El chino de los mandados, si el cariño se colara. Oye, pero este está otro muy bueno que canta. ¿Cómo se llama ese colombiano? Vale, canta música llanera muy buena, vale. Ya me voy a acordar el nombre, pero bueno, vamos a escuchar a Robert Pantoja, ¿no? Pronto visito mi llano. Y regresamos con más de Artillería Bolivariana, hoy con Juan Carlos Thanos. Ya iba a decir, ¿ah? Thanos, ya no se me olvida más nunca. Juan Carlos Thanos, querido compañero, defensor
de dos pueblos hermanos, el pueblo colombiano y el pueblo venezolano. Nuestros lazos de amistad por siempre perdurarán. Pausa y ya regresamos. Te quiero, de mirarte tengo antojo. Cuánto quisiera mirarte en el corral, el burro con el maloco. Ver los caños que se llenan cuando el invierno es copioso, cruzarlos de un lado a otro por el lado más corrientoso, que si lo hago a puro brazo, para mí es maravilloso. Comerme un coporo frito recién sacado del pozo, un cochino entreverado, palmareño pico de oso con una yuca blandita, es un plato delicioso. Sé que estoy en la ciudad, ya no querido, pero te visito pronto. Para agarrar el camino real, caminito real a pie o sobre mi potro. Los 12 meses del año los reviso y los anoto. En cualquier momento llego, a lo mejor en agosto, el mes de los maniritos, del merecure y jojoto. Mediante Dios y la Virgen y el santo de mi devoto, que al pisar mi tierra llana se escuchará el alboroto del arpa, cuatro y maraca, la música de nosotros. Mire, oye, ese es el acordeón, ¿no? Sabroso un acordeón, vale. ¿Ah? Y un vallenato, ¿ah? Un Diomedes Díaz, Juan Carlos. ¿Has escuchado a Diomedes? Sí, sí. Hay un autor colombiano, Julio Enrique Cassés Olmo, Eco, que ha hecho unas composiciones que le llaman llanerato. Llanerato. Llanero con Oye, vallenato. no sabía. Llanerato. Llanerato. Sí. A propósito, es un colombiano que vive en Venezuela, ¿no? Julio Enrique Cassés Olmo. Ajá, ya lo noté por aquí, para buscar la música del llanerato, ¿eh? Ha grabado y todo eso, tiene muchas músicas, muchas canciones. Muchas canciones. Pero ha venido trabajando el tema del llanerato. Del llanerato, claro, claro. Montarnos la dinámica de la integración. Alejo Durán, ¿no? Alejo Durán. Gran cantante de música vallenata, pero vallenata, digamos sabanera, es decir, de la costa atlántica, pero de una región donde el vallenato es mucho más típico, más autóctono, ¿no? Sí. Mire, quizás me va a responder la pregunta que dejé en el aire, pero quisiera que me hables un poco del famoso Plan Colombia. Fíjese. Plan Colombia, ¿tuvo resultado o no tuvo resultado? Porque es que se han incrementado cualquier cantidad de planes que ninguno da resultado. Y todos parecen, ¿no? Al final una pantomima, un disfraz para seguir el negocio de la droga. Mire, uno de los primeros planes imperiales, cuando se desarrolló la guerra entre federales y los que trabajaban por el centralismo, cuando
se gana, digamos, cuando el centralismo logra imponerse, el federalismo se convirtió en una de las primeras expresiones del paramilitarismo. Ahí se concibe el primer plan imperial en la historia, ¿no? En la historia. Plan Colombia, además está asociado con el tema de la narcopolítica, de la parapolítica, porque Plan Colombia se empieza a promulgar y se conoce primero en inglés que en español, y en el gobierno de Andrés Pastrana, 1998, empieza a consumarse. Ahora, ¿bajo qué premisa? La necesidad de que la producción de los sembradíos de hoja de coca se neutralice, de que los procesos, porque es que nosotros en el 98 ya estábamos viviendo el tema del clorhidrato de cocaína, pero habíamos tenido periodos como los 70 y los 80 vinculado al tema de la marimba, de la marihuana. Recuerde usted que las primeras semillas de marihuana que llegaron a Colombia fueron traídas por el ejército estadounidense, fueron entregadas a campesinos para que en vez de sembrar maíz, sembraran marihuana, y ellos al final de su estadía en esa zona pudieran recoger y llevar. Y de ahí se desarrolló todo ese proceso, porque los 70 fueron cruciales en el tema de la economía colombiana, una profunda crisis y unos niveles de desempleo altísimos, y terminaron trabajando el tema de la marihuana. La marihuana se desarrolla en los Estados Unidos, logran sembrarla ya después de los laboratorios hechos en Colombia, porque además Colombia le ha servido a los Estados Unidos como laboratorio para la guerra, laboratorio para el tema de coca. Bueno, tienen más de 9 bases, ¿no? Con total impunidad allí los y además, militares norteamericanos. En tierra, mar, todo el sistema fluvial lo tienen controlado los Estados Unidos, además porque parte de los equipamientos con los que se mueve el ejército colombiano y la infantería proviene de los Estados Unidos. Entonces es muy difícil que los radios no tengan la posibilidad de grabar las comunicaciones y que sean escuchadas permanentemente por los Estados Unidos, para direccionar con toda la crisis que hay dentro del ejército colombiano, que ese es otro tema, que además tiene hoy preocupado al sector del uribismo. Pero el tema de Plan Colombia, en la ejecución del gobierno de Andrés Pastrana, hay que recordar que Andrés Pastrana es hijo de quien fuera presidente impuesto en 1970, Misael Pastrana Borrero, donde se origina la guerrilla del M-19. El hijo de Misael Pastrana Borrero, que fue presidente de Colombia en 1970, llega a la presidencia en 1998, luego de 4 años tortuosos del gobierno de Ernesto Samper, quien se enfrenta a los Estados Unidos, y los Estados Unidos son capaces de ponerle cocaína en el avión presidencial para ser capturado en los Estados Unidos. Afortunadamente lo descubren en Colombia, ¿no? Afortunadamente, y esos 4 años fueron, digamos, 4 años de gobierno bobo. Ernesto Samper Pizano no pudo gobernar, no lo dejaron gobernar, pudo haber hecho cosas pensando más en iniciativas de orden social. Pastrana, que había perdido 4 años antes con Ernesto Samper, decide entregar unos narcocassettes a los Estados Unidos, pierde en un marzo, y el día siguiente, al 14, 15 de marzo, que fue en ese año de las elecciones, viaja a los Estados Unidos y entrega los llamados narcocassettes, que es las grabaciones en las cuales los carteles de Cali estaban asumiendo que habían financiado la campaña presidencial de Ernesto Samper. Se va, se queda los 4 años por allá, vuelve a la contienda en el 98 y gana. Ahí... Ahora, esa realidad no ha cambiado, esa realidad de que muchos partidos son financiados por dinero proveniente del narcotráfico. Liberales y conservadores y muchos derivados hoy en el gobierno provienen de allá. Tanto así que ya hoy, digamos, el narcotráfico se siente acosado por el gobierno, porque el concepto ese de cómo los políticos tradicionales fueron contando el narcotráfico, no fue que el narcotráfico contó a la clase dirigente, no, fue por el contrario, porque ahí estaban las formas de financiarse sin que hubiera ningún proceso que altere la economía. Usted dice, ¿cuánto es el Producto Interno Bruto del narcotráfico en la economía colombiana? Solo el de primer factor de la economía, 7 puntos. Si un candidato aspirante a la presidencia, de eso le pueden dar 0,5,
para desarrollar su proceso presidencial, no va a haber ningún proceso que lo altere. Pero históricamente nosotros hacíamos la comparación en un estudio y alcanzábamos que 34 campañas presidenciales, es decir, de 4 años en Colombia, han estado ligados a los negocios del narcotráfico, de la marihuana, del contrabando, del licor y tabaco. Es decir, hay 34 presidentes vinculados con los dineros ilícitos. Lo que ocurre es que en la medida en que se fueron legalizando el tema del licor, el tema del tabaco, pues sin duda alguna fue perdiendo el asidero en la investigación penal. Entonces, Plan Colombia en el 98 arranca con el presidente Pastrana. Sin duda alguna para el presidente Pastrana esto es un elemento importante en el sentido en que le introduce un recurso, un dinero que inicialmente lo iban a manejar desde la Presidencia de la República, luego las componendas con los Estados Unidos les permitió pasarlos directamente a Ejército y Policía, porque lógicamente para los Estados Unidos poner la plata significa primero cuánto me llevo de esa plata que voy a poner, porque además es un disfraz. Plan Colombia invirtió 10.000 millones, digamos, mal contados, de dólares, pero cuánto no se llevó en oro, en petróleo, y cuánto no sacó de las rutas del narcotráfico, porque Plan Colombia y los gráficos de crecimiento de los sembradíos de hoja de coca son paralelos. La industrialización de los sembradíos de hoja de coca se da justamente con la llegada de Plan Colombia. Ahí están los gráficos. El crecimiento, la industrialización en el transporte de la base de coca se dan con el Plan Colombia. Con el Plan Colombia, claro. Y hoy podemos estar llegando 260.000 hectáreas de tierra, creemos nosotros que vamos a cerrar este año en los sembradíos de hoja de coca, pero además aumentando los niveles de otro tipo de droga ilícita. Ahora, ¿no busca el tema de que estos grupos, al margen de la ley, estén en apures, seguir aumentando, incrementando la producción, buscando tierra precisamente, que es un tema fundamental para Colombia? No, fíjese, Colombia hoy tiene 5 zonas bien definidas. Cuando hemos hablado de la balcanización de Colombia por parte de la DEA de los Estados Unidos, es porque de esa forma ellos pueden controlar geográficamente el país en materia de producción. Pero además, ahora, cuando habla de control, me está hablando del gobierno norteamericano. Sí, hablo del gobierno norteamericano. Y por supuesto, aliado con el gobierno colombiano. Correcto, pero digamos que hay algunas regiones porque se en las reparte cuales la torta. Sí. Sí, mira, una parte va para ti, una parte va para mí, y todos nos mantenemos, todos felices y mantenemos el negocio. Todos ganan. De hecho, todos ganan, exacto. Un mayor ejemplo para situarlo tiene que ver con el tema de los transportes aéreos para los Estados Unidos. Casi todas las rutas del resto del mundo fueron canceladas, pero las que se mantuvieron fueron las de los Estados Unidos, ¿no? Casi, mejor dicho, salieron ya por la presión internacional y porque a algunos sectores les parecía absurdo seguir manteniendo los vuelos a los Estados Unidos. Ahora, incluyendo esta pandemia, ¿no se cancelaron los vuelos? No, claro, es que justamente me refiero a esta pandemia, ¿no? No se cancelaron los vuelos. No, lo fueron eliminando paulatinamente. Los primeros que mantuvieron fueron los de carga. Ahora, ¿por qué los de carga? Lo decía, creo que lo he resaltado, el hijo de Pablo Escobar, decía que los primeros envíos de clorhidrato de cocaína a Estados Unidos se hacían vía aérea por la aerolínea Avianca. Y hoy, bueno, renunció ahorita hace poco. Y ahí tiene el laxo el señor Álvaro Uribe. No, y Duque, inicialmente. Y Álvaro Duque Uribe también. con el tema de la aeronáutica civil. Pero ahorita, la hermana de Álvaro Uribe es copresidenta de Avianca, es la gerente de operaciones de Avianca. Y Avianca fue una de las últimas que eliminó el traslado o suspendió el traslado de pasajeros con destino a los Estados Unidos, pero de carga no. De carga no. De carga no. Entonces, ahí un poco para situarnos, cuando hablamos de la balcanización, significa que la DEA controla una región como el sur del país, que tiene límites con Ecuador, pero la droga no sale por Ecuador. La droga del sur del país sale desde el sur del país. La droga no tiene que hacer escalas de Ipiales, Bogotá, sino que va directo de Ipiales a la ruta que lo necesita. Y si la necesitan transportar vía marítima, sin duda alguna de ahí no hacen, sino que bajan a el puerto de Buenaventura, que es el mayor puerto con el cual vía Pacífico se lleva toda la droga que se produce en Colombia, que va con destino a los Estados Unidos. Ahora, recientemente se ha señalado que los canales que van a Estados Unidos, con los que transportan el clorhidrato de cocaína,
de allí se desprenden hacia Europa, porque en Estados Unidos les están aplicando o le están ligando a la cocaína de alta pureza colombiana y va a Europa y eso triplica los costos. Alcanza a costar $700.000 un kilo en el mercado negro O sea europeo. que a simple vista tampoco le conviene a Estados Unidos acabar con el negocio de la No, droga. es que nadie va a acabar el negocio. Si la guerra es un negocio para la oligarquía porque les da gobierno, ¿cómo va a ser la droga para los Estados Unidos? Si esa es la caja chica con el cual la DEA y la CIA se mueven por todo el continente y el resto del mundo. Esa es la realidad. Entonces, así como tienen segmentado el país en 5 grandes regiones, de igual manera Plan Colombia buscó eso. Desarrolló un proceso de contrainsurgencia, porque Plan Colombia jugó justamente a que donde hubiesen los sembradíos de hoja de coca, tomar la posibilidad de que el campesino fuera contado o ganado, en vez de sembrar maíz, que además para sembrar el maíz tiene que, una vez lo recoge, tiene que echarlo al lomo de mula para el pueblo más cercano, y si las carreteras no funcionan, ni en mula se puede sacar, ¿cierto? La coca no, la coca la siembra en cualquier parte de la geografía y se la compran ahí mismito. Es decir, son los Estados Unidos y el gobierno colombiano quien generó en la población campesina la necesidad de los sembradíos de hoja de coca por la facilidad. Que además fue una le exigencia proporciona. a los campesinos, que en muchas oportunidades se le exigía que sembraran. Digamos, en algunas regiones el campesino no tenía otra opción, o siembra hoja de coca o se muere del hambre, porque si logra, digamos, sembrar, pan coger, la posibilidad de que lo pueda intercambiar o vender en el pueblo más cercano, eso es casi imposible. Casi imposible. Pero los Estados Unidos sí tienen claro que con Plan Colombia fue un crecimiento, que con Plan Colombia le sirvió a todos los actores, no solo Monsanto creció su flujo de caja con la llegada de Plan Colombia. Monsanto, estamos hablando de la industria agroalimentaria Monsanto norteamericana. Porque Monsanto suministra el glifosato. Los procesos de aspersión del glifosato en el marco del Plan Colombia, demostrado científicamente, han alterado en la población campesina. Y el daño que esto le hace a la tierra y a la condición humana. Y a la condición humana, por Entonces, supuesto. Monsanto saca parte del recurso de lo que lleva a Estados Unidos allá entre comillas, pero además de eso queda consolidado en el gran negocio de la industria agrícola colombiana, porque con Plan Colombia en Colombia se empezó a diseñar un mecanismo para que los campesinos tuvieran que acceder a las estructuras mafiosas de Monsanto para poder cultivar. Hoy en Colombia, pero esto es producto del desarrollo del Plan Colombia, ¿no? Ya legalizado por exigencia de Monsanto. Hoy en Colombia un campesino no puede sembrar más de 5 hectáreas de tierra con semilla natural. Exigencia Está de penalizado. Monsanto. Sí, es exigencia legalizado. Legalizado. Un instrumento legal, pero además penalizado. Si usted siembra más de 5 hectáreas Además, de tierra. penalizado. Penalizado, sí señor. Entonces, eso es el desarrollo de Plan Colombia. Plan Colombia era un plan contrainsurgente que generó economía para los Estados Unidos, que le generó economía a la oligarquía local, pero también intentó persuadir a los actores locales, digamos, el campesinado colombiano, para que se desvinculara de los procesos insurreccionales, porque sin duda alguna parte del fuerte en los procesos insurreccionales o crecimiento de las guerrillas colombianas derivan del campo, porque la tierra es uno de los factores de poder más importantes en Colombia y se ha constituido lógicamente como la piedra en el zapato. El día que haya la reforma rural, agraria e integral en Colombia, desaparecerán los actores insurreccionales. Ese es parte del Plan Colombia. Si Dios quiere, si Dios quiere. Vamos a apostar a eso, mi querido Juan Carlos Thanos. Mire, vamos a una pausa, vamos a escuchar otra musiquita veguera que se llama Encanto Llanero con Robert Pantoja, y al regreso, entonces, ¿qué hay más allá del tema Apure, el tema de las elecciones del año que viene y cómo afecta esto al gobierno y por qué buscan, más allá de la estrategia imperial, por supuesto, mantener distraída a una población en víspera de un proceso de elecciones próximo en Colombia? Vamos a escuchar la música llanera y regresamos con más de Artillería Bolivariana, hoy con nuestro invitado de honor, hijo de esta casa, Juan Carlos Thanos. Ya, TV Fan, hay que buscarte tu camisa TV Fan, para tu café de TV Fan para que cuando venga para acá. Muchísimas gracias.
paisaje cuando llega el mes de mayo con los primeros chubascos. El pajonal reverdece y en mi llanura florece, Celedonia y lirio blanco se entremezcla olor a bosta con perfume de mastranto. Bonito luce el paisaje cuando llega el mes de mayo con los primeros chubascos. El pajonal reverdece y en mi llanura florece, Celedonia y lirio blanco se entremezcla olor a bosta con perfume de mastranto. Es algo más que un hechizo, un paraíso a lo largo y a lo ancho, concierto de aves silvestres que alegremente dejan escuchar su canto, guacabas y alcaravanes, turpial, carrabo y chihuaco, gallinetas y chenchenas por la costa de un remanso. Aturde pero me agrada cuando oigo por la cañada los ronquillos y un araguato. Hay que decir que es bonito oír el grito por los potreros de un gato, de un muchacho becerrero que va picando a pies todo el ganado manso. Braman las vacas de ordeño, por ahí como a golpe cuatro, berrean lastimosamente los becerros en un farso. Cuando van para el chiquero retosan con desespero porque se acerca el mamanto. Linda es mi tierra llanera, ya en el Guárico adentro, cuando le llegue el ocaso. Blanco visten los garceros en la orilla del estero, caños, ríos y lagunazo, y un nubarrón hace sombra bajo el cielo con su manto. Linda es mi tierra llanera, ya en el Guárico adentro, cuando le llegue el ocaso. Blanco visten los garceros en la orilla del estero, caños, ríos y lagunazo, y un nubarrón hace sombra bajo el cielo con su manto. Ya no que nos dejó Dios, con gran amor, sin duda que es un encanto observar en la sabana la llanería apartando los rebaños. Como no es extraño ver que reviente un cachilapo y un llanero más atrás montado sobre un potranco, luciéndose en la pionada, bien sea como una coleada, sino pegándole un lazo. El sinfín de un horizonte, de monte a monte, cubre lo inmenso del campo. Cuando el viento de agua sopla, la palma sola junto al chaparral del banco, meciéndose forman danza, cual obra sobre un teatro. Soy un trueno que ensordece, lo acompaña un centellazo. Con ímpetu de bravura, así es como la llanura, el invierno le abre paso. El que llaman el cacique de la Junta. A mí me daría dolor que nos matemos, mi hermano. Ven, amigo colombiano, vamos juntos a luchar. Nuestros lazos de amistad por siempre perdurarán. Somos hijos de la patria que nos dejó el libertador. Muy bien, gracias, porque el tiempo pasa volando. En Viasa era que decía así, ¿no? Sí. En Viasa el tiempo pasa volando. Y quiero aprovechar al máximo aquí a nuestro querido invitado, Juan Carlos Túnez. ¿Tienes agüita por allí? Estamos en vivo, tráigale la agüita aquí a Thanos. Juan Carlos Thanos. Y dije que más nunca se me iba a olvidar el tema, ¿vale? El tema del nombre. Aquí está el nombre de él, ¿vale? Juan Carlos Thanos. Y este trabajo
que le pedí que para la parte final me hablara un poquito de este hermoso trabajo, entre otros trabajos que tiene el compañero Juan Carlos Thanos. Juan Carlos Thanos, te voy a regalar este tiempo valioso al máximo, no te voy a interrumpir, lo prometo. Muchas gracias. Entonces, fíjese un poco para darle sentido al tema de Plan Colombia y la narcopolítica y la parapolítica. Nosotros somos, en la investigación que hemos hecho frente al tema Colombia del narcotráfico, nosotros no le tenemos el calificativo del narcoestado colombiano, y eso hay que referenciarlo, porque justamente el que haya surgido la parapolítica y la narcopolítica nos mostró que no había un Estado consolidado en el desarrollo del narcotráfico, que hay gobiernos vinculados al narcotráfico y gobiernos con dominio total del narcotráfico, pero no el Estado. Una sencilla razón, es que en la parapolítica se condenaron casi 400, entre senadores, representantes de la Cámara, gobernadores, alcaldes, concejales y diputados, y en un narcoestado eso no hubiese sido posible. Entonces nosotros creemos, no hubiese posible esa condena. No, ¿por qué? Pues supone que un Estado que desarrolla el proceso para narcotraficar, claro, no condena a su gente. Correcto, entonces nuestras investigaciones han apuntado lógicamente a que la parapolítica asociada a los gobiernos desarrolla un proceso en el cual la dinámica económica le funciona. Igual le ocurre con el tema del narcotráfico. Entonces, creemos, como lo hemos señalado, 34 gobiernos colombianos han estado vinculados a ingresos, financiación y desarrollo de la economía ilícita, más aún ligado al tema de frontera. Pero el tema del narcotráfico y el crecimiento en el Plan Colombia es esencial porque hoy llegamos a tener 7 puntos del PIB, pero incluso cuando usted suma la realidad y le suma lo que se desarrolla a través del microtráfico de droga, que eso no se ha podido cuantificar, se proyectan, pero no se ha cuantificado, termina uno considerando que entre 10 y 11 puntos de Producto Interno Bruto colombiano están asociados al tema de la cocaína como producto terminado. Ahora, esto da una fortaleza a quienes, al pueblito colombiano no, sin duda alguna no, porque también a través del consumo de la droga en los sectores populares, el imperialismo ha intentado dividirnos y controlarnos. Entonces, ¿quién gana con el desarrollo de la gran industria del narcotráfico? Gana la banca, ganan el aparato financiero, porque ¿quién lava el dinero del narcotráfico que viene de los Estados Unidos a Colombia? La banca. ¿Quién se inventó el SWIFT bancario para que se puedan hacer las operaciones y la sistematización pudiera funcionar? Los Estados Unidos. Sin duda alguna ya no es problema traer el dinero de los Estados Unidos para Colombia, lavar el dinero del narcotráfico. Además, porque los Estados Unidos están muy claros frente al tema del negocio del narcotráfico, pero también del negocio contra el narcotráfico. O sea, hay un recurso que lo deriva el negocio del narcotráfico y otros recursos que lo deriva, que se lo gana producto de las campañas contra el narcotráfico. Hoy los Estados Unidos ganan dinero cuando dicen vamos a evitar que la droga salga de Colombia. Eso les cuesta a ellos $34.000 por kilo. Por kilo. Usted lo ve en lo que supuestamente incautan en Colombia. Dice, ¿cuánto han invertido para capturar 500 kilos? Usted les da $34.000 por kilo. Pero en los Estados Unidos se paran en la frontera con México y eso les puede costar $1.000 la captura de cada kilo. Es mucho más barato allá que aquí. Entonces, ¿qué necesitan? Seguir desarrollando un proceso en la coadministración y la administración del gran negocio del narcotráfico. Y eso está derivado sin duda alguna con la parapolítica, con la narcopolítica, que son quienes, los que hoy están ostentando el gobierno. Ahora, unos gobiernos menos descarados que otros, sí, pero en esencia la gran economía colombiana está fundamentada en el negocio de narcotráfico. Ahora, si el narcotráfico hoy decidiera no llevar sus dineros a Colombia, ¿qué haría? Sin duda alguna el dólar no estaría hoy sobre los 3.600. ¿Por qué? Porque lo sacan. De hecho, el dólar del mercado paralelo en Colombia siempre está por debajo de la tasa representativa del mercado que la determina el Banco Central o Banco de la República en Colombia. Eso muestra entonces que hay un nivel de complicidad entre actores locales de la economía, los Estados Unidos, porque de una u otra manera son los bancos los que finalmente asumen la responsabilidad en el lavado de los activos. Y de allí también que sea la banca el primer renglón que más recursos
obtiene, e incluso en el año de la pandemia, los que más crecieron fue el sistema financiero colombiano. No quiero dejar que termine el programa sin que me hables del tema de Apure. Bueno, fíjese, el tema de Apure es la demostración real de que la guerra en Colombia no ha terminado, de que el conflicto en Colombia no cesó con los acuerdos del 2016 y que por la vía militar ha sido imposible acabar el conflicto colombiano. Pero lo de Apure puede ser un globo de ensayo en el cual el plan imperial, que lo tiene además claro, juega en el cambio de la táctica contra Venezuela. Recuerde usted que después del 23 de febrero del año 2019 hubo un cambio en la táctica contra Venezuela. Fueron mucho más amplios, hablaban de producir cambios en territorio venezolano, apoyaron a la extrema derecha venezolana, le invirtieron recursos a operaciones como la Operación Colombia Gedeón. vio la creación de un grupo élite. Sí, bueno, digamos, el grupo élite fue más reciente. Reciente, pero... Correcto, más reciente, pero además con los agravantes de que ya esos grupos élites tienen la contaminación de las empresas privadas de seguridad, que juegan un rol distinto. Es decir, los mercenarios Sí. en Colombia están ligados al tema de las empresas de seguridad. Esas empresas de seguridad en la frontera como DICOR. Son empresas de mercenarios. Sí, correcto, son empresas, empresas de mercenarios. porque las guerras las hacen ahora los privados Los para privados. defender intereses de particulares. Entonces, en ese cambio, desde el 2019 para acá, se siente que hay una frustración. Fracasan los intentos del 23 de febrero, fracasan la operación para el magnicidio en Venezuela, fracasa la operación Gedeón. Con la Guaira. Y frente a ese fracaso, ese globo de ensayo que se les está cayendo, se les enciende el globo en el aire, tiene que cambiar. Y el cambio es táctico, asume entonces la Fiscalía colombiana la necesidad de imputar a quienes eran sus aliados y con quienes la Dirección Nacional de Inteligencia colombiana había trabajado el tema del plan Gedeón. ¿Por qué? Los captura y le hace ver al gobierno de Biden que ya el gobierno colombiano no está trabajando temas distintos a la direccionalidad que da los Estados Unidos. Entonces, Apure es un globo de ensayo como lo ha sido tradicionalmente su región del Catatumbo, en el norte santanderiano colombiano, porque la oligarquía necesita buscar a ver dónde puede generar procesos de implosión que socaven el orden interno, de dónde puede generar una confrontación que no se pueda parar, ¿cierto? Ahora, parte de los temores es que esos globos de ensayo fracasan, no alcanzan los tiempos suficientes y no logran tener los resultados, pero además fracasan para los Estados Unidos y para quienes ponen la plata, pero no para los gobiernos locales, porque con Apure incluso, y ahí quiero enfatizar en una cosita, en el caso de Apure, intentaron imponer unas matrices de opinión. En el caso de Venezuela, el tema FAN, derechos humanos. Caso de Venezuela, la existencia de minas antipersonales o quiebrapata en territorio. El tema de desplazamiento interno forzado, producto de una confrontación, que digamos son elementos que a la luz de quienes no estudian el derecho internacional humanitario pueden estar creyendo, pero es la matriz mediática. Y desde Colombia se quiso imponer la matriz de que era el gobierno colombiano el solidario que atendía a 7.000 familias que venían desplazadas de la Victoria, pero además de eso quisieron imponer la matriz de que con esas nuevas familias allí se necesitaban más recursos para poder tener albergues. Y en eso quiero hacer énfasis, aprovecho estos medios. Hay un profesor, amigo mío, Pavel Rodríguez, que al inicio de la situación tema de Apure fue, digamos, mal informado. Es un profesor que es un luchador social, Pavel Rodríguez, vive en La Victoria, hijo de un gran amigo mío que vivió el desplazamiento en Colombia, que le tocó vivir porque parte de los colombianos que están en La Victoria, en algún momento hace 40 años salieron desplazados de Arauca y consiguieron refugio en La Victoria y en Apure. Así como los 6 millones hemos conseguido refugio y protección internacional en territorio venezolano. Entonces es importante que se recuerde que Pavel Rodríguez es, además de un profesor, un locutor, es un científico social, un luchador social ahí en esa zona y que necesita protección, no se puede macartizar su trabajo. Y en ese sentido va lo otro, ¿no? Es que si el enemigo ideológico y político en Colombia tiene claro que ese globo de ensayo no produce resultados, tiene que empezar entonces a alterar en territorio araucano
las condiciones de orden social, es decir, cómo manipular el ejercicio de lo local. Le ha fracasado, el gobierno colombiano sigue fracasando porque hay un ingrediente que lo señalábamos al inicio del programa, que es lo cívico-militar. Si hoy, un ejercicio hipotético, académico, digámoslo, si hoy tuviese que darse una confrontación militar, Colombia tendría la posibilidad de tener menos civiles vinculados al conflicto que Venezuela. No solo por la guerra, sino porque no hay civiles hoy comprometidos, además del paramilitarismo, que no debe ser en el ejercicio nacional, no debe llegar a 60.000 hombres armas, ¿no? Pero civiles que quieran ir a confrontar no los va a conseguir porque ya hay un cansancio, mientras que en el territorio venezolano la cultura chavista es la cultura de la vinculación cívico-militar. Esa es una de las grandes fortalezas de este proceso y una de las debilidades que la oligarquía colombiana hoy incluso tiene investigadores pensando cómo puede socavar y fracturar el proceso de lo cívico-militar, porque sin duda alguna los globos de ensayo, los que desarrollan en Bichada, en Guaviare, en Guainía, en Arauca, Norte Santander, en La Guajira, incluso hasta en Cesar, límites con Venezuela por la zona montañosa, tiene que ver justamente con eso. Es que tanto impacto tiene el proceso de la cultura chavista en relación a eso, porque Colombia no logra consolidarlo, y no logra consolidarlo por la apatía frente al conflicto, y lo otro es que ya definitivamente el nivel de conciencia del pueblo colombiano, y con esto termino, ha mejorado muchísimo. Un último llamado al pueblo colombiano, al pueblo venezolano, de parte de Juan Carlos Thanos. Bueno, fíjese. Que seguimos en la lucha, porque Sí, de aquí tenemos que irnos para Tiuna. De aquí vamos para Tiuna, así es. Para Tiuna FM, el Bueno, circuito radial Tiuna. fíjese, la población migrada de origen colombiana que nos sintoniza, que nos escucha, es importante que sepan que en medio del proceso pandémico las dinámicas organizativas, si bien se reducen, no se han abandonado, que hemos conseguido otras instancias para mantener viva la esperanza de la organización como colombianos y colombianas en Venezuela, y que además de eso se sigue enfatizando de la construcción del gran movimiento bolivariano de colombianos y colombianas por la paz, que, bueno, en la idea del señor presidente, compañero Nicolás Maduro, se promulgar, estamos desarrollando dinámicas para ello. Además de eso, hay otro ejercicio interesante, que es el Congreso Bolivariano de los Pueblos, donde el sector de colombianos en Venezuela viene consolidando el proceso organizativo a nivel nacional. Esto es importante porque de una u otra manera todo el proceso negativo de la pandemia afecta a la migración, pero aquí los procesos organizativos han permitido no solo que tengamos esas cifras que no quisiéramos tenerlas, la de los fallecidos o las cifras de los contagiados, pero sin duda alguna es una de las más significativas porque ha afectado a menos vidas en el territorio, en el mundo y en este continente, lógicamente por las políticas impuestas. Hay que seguir cuidándose. Juan Carlos, un honor haberte Encantado. tenido aquí. Te voy a invitar para que hablemos del tema migración. Correcto. No, tienes un programa en la Radio En la del Radio Sur. del Sur todos los sábados, de 9 a 11. De 9 a 11, pero lo voy a invitar para que hablemos del tema migración, ¿no? Sigamos hablando, por supuesto, de estos temas, pero en especial quiero que hablemos de este tema para la próxima invitación, que debe ser dentro de... Oye, yo 2 meses lo veo mucho, chico. Bueno, dentro de un mes ustedes... Ahí organizamos la agenda. Ahí organizamos la agenda. Bueno, nos despedimos con Camino Real de mi encuentro sabanero, Robert Pantoja. De Calabozo a Cazorla, de Cazorla a Guayabal, recordando su camino, me dilata mi pensar. Cuando por ello cruzaba sobre un caballo alazán, entre parranda y amores que yo pude conquistar. Ayer salí tempranito, solo triste y pensativo por aquel camino real. Y en una costa del monte nostálgico yo escuchaba un carrao con su cantar, como pidiéndole al llano clemencia por mi pesar. Quién sabe si es que él también siente la nostalgia igual. Volaba lento y bajito al paso de mi caballo un silente alcaraván.
trinó con melancolía, o en su silencio decía que algo me quería contar. Quizás que me haya extrañado cruzando el camino real. Lamento que es imposible al pasado regresar. Perdí el rumbo, desmonté bajo un samán, no contuve la tristeza y hasta me puse a llorar. El tibio sol de la tarde también pudo presenciar que me embarcan los recuerdos del viejo camino real. Venía cayendo la noche y apenito y a lo lejos un rebaño en su bramar. Me fui guiado poco a poco, pero algo extraño pasaba, jamás lo podía encontrar. Sería soñando despierto que estaba cerca un corral, ya perdido con la noche me quedó fue contemplar. Mi pobre caballo y yo, con la suerte del destino cansado de cabalgar. Se me apareció un llanero, serían las cosas de Dios. Quien pudiera imaginar que era un viejo amigo mío del pueblo de Guayabal. Me dijo: si no te encuentro fuera cerca de Camaguá.